Bien, mis hermanos, después de este momento de delicias, de alabanza, de adoración, benditos los que vienen a este culto virtual en vivo y también los que disponen ahí en el YouTube, Facebook, a ver y escuchar este video que en su momento llega a ustedes. Bien, hermanos amados, siempre mi recomendación desde el inicio: tenga usted su lapicera, sus notas, un cuadernillo de notas, su Biblia física a la mano o en otro dispositivo diferente al cual usted se conecta al culto, una Biblia digital, ¿no? Su Biblia física o su Biblia digital, porque va a ser muy importante que usted lo tenga a la vista los versículos que vamos a ver. Bien, hoy estamos tratando de el último mensaje de las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Para los que recién decimos congregaciones porque en el tiempo en el cual se escribió este libro todavía no se conocía el término iglesia. Eso fue en el siglo III, posterior al siglo III. Y quisiera comenzar con esto relevante del capítulo 1. Debemos entender que el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan no lo escribió por inspiración del Espíritu. Fue un mensaje directo del mismo Señor Jesucristo. Es así que en el capítulo 1, en el primer versículo, inicia, ¿no?, las revelaciones que Jesucristo recibió de Dios para sus siervos y que por medio de un ángel le fue dado a conocer al apóstol Juan. Es más, en el versículo 3 dice que todo el que oye, todo el que lee y escucha esta profecía, el libro de Apocalipsis, dice que es un afortunado. Y sobre todo el que lo guarda, es decir, el que obedece, el que lo lleva a la acción. Porque el tiempo del fin está muy cerca. Quiero decirle, amados hermanos, que este no fue un mensaje para esa generación. Fue un mensaje para las siguientes generaciones y para esta última generación. Por eso que les hago recordar de lo que es el significado del libro de Apocalipsis. Es más, versículos siguientes, al apóstol Juan se le dijo: escribe en un libro lo que ves. Entonces, hoy vamos a concluir con la última congregación del libro de Apocalipsis, el mensaje a la congregación de Laodicea.
Esto no quiere decir que aquí terminó nuestra predicación, enseñanza del libro de Apocalipsis. Vamos a continuar en los siguientes domingos y cada vez se está poniendo más interesante e importante para la vida del creyente de hoy. Bien, vamos primeramente a ver dónde estaba ubicado la Odisea. Ya nosotros sabemos que la Odisea, si nosotros vemos para ustedes casas de restauración, el mapa que hemos visto, el mensaje del apóstol Juan es como que va yendo con las agujas del reloj. Inició en Éfeso y termina en la Odisea. La Odisea perteneció al imperio Seleucida, y Antíoco II, que era un griego, por darle honores a su esposa Laodice, es que funda esta ciudad de Laodicea. Y quisiera dar algunos detalles sobre la situación económica de esa ciudad, de la Odisea en ese tiempo, del libro de Apocalipsis, a fin de que podamos entender después el mensaje que da el Señor Jesucristo a la congregación de la Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad muy comercial, famosa en su tiempo por los textiles de lana y de algodón, y especialmente en las prendas de vestir del color negro. Eran muy famosos en esos tiempos porque ellos habían perfeccionado la lana negra, que usted sabe, de ahí se derivan diversidad de colores. Era una ciudad, como podríamos decir hoy, muy cosmopolita de ese tiempo. Era el centro del comercio ahí en esa región, ¿no? Que era del Medio Oriente. Hoy es Turquía. En ese tiempo era la Odisea una ciudad de muy alto comercio y del mundo financiero, ¿no? Otra de las cosas que le caracterizaba era que ellos habían perfeccionado una pomada para los ojos. Probablemente el pastor de esa congregación de la Odisea, probablemente porque hay muy poca información, fue Epafras, un discípulo del apóstol Pablo. Bien, quisiera, antes de ingresar al mensaje a la congregación de la Odisea, quisiera decirles algo. Y lo dije al principio del culto. Hoy hay muchos líderes respetuosos aquí en Occidente que han traído a la vida de las iglesias enseñanzas sobre este tema de las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis. Muy respetuosos, tienen muchos seguidores. Sin embargo, no es que hayan hecho mal
lo que sucede es que faltó investigar más la cultura del Medio Oriente. ¿Por qué le digo esto? Porque hay algo que debe estar en nuestra mente, y ahí es donde surge la mayor batalla del ser humano, la mente. Debemos tener presente que la Biblia, esa que usted lee, que yo leo, no fue escrita por occidentales, fue escrita por hebreos. Y la cultura hebrea tiene contrastes, tiene diferencias en cómo piensa la cultura aquí en Occidente. Entonces, usted me dirá, ¿y cómo usted nos puede traer un mejor entendimiento? Para mí, septiembre de 2019 fue un antes y un después. De ahí he venido a través de diversas enseñanzas hasta el día de hoy, trayendo entendimiento a la luz de las Escrituras y en el contexto hebreo en el cual fueron escritos. Porque he estudiado mucho, he meditado mucho, tengo 2 pastores amigos, latinos, judíos mesiánicos, verdaderos, allá en Jerusalén, que me han dado mucha información y al entendimiento de lo que en su gracia y en su misericordia nos permite el Espíritu entender la Escritura, es que puedo decirles con toda autoridad que lo que hemos venido dando y haciendo entender el mensaje de las 6 anteriores mensajes a las congregaciones del libro de Apocalipsis y la que hoy voy a dar, lo hago en esa transformación a fin de que pueda usted ser bendecido. El Señor ya me bendijo, ahora yo lo bendigo a usted. Porque este mensaje a la congregación de la Odisea, como de las anteriores mensajes, de las 6 congregaciones anteriores, es un mensaje para todas las generaciones, incluyendo a esta última generación. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 en adelante. Tenga su Biblia física a la mano, es mi consejo. Apocalipsis 3:14. Escribe al mensajero de la congregación que está en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo, el fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, por cuanto dices: soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte,
y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, y comeré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Importante esto. Así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué contraste con la iglesia, con la congregación de Filadelfia, que vimos en el domingo pasado. Mientras que la congregación de Filadelfia no tuvo ninguna exhortación, ninguna advertencia, ningún problema espiritual. Ninguno. Tuvo 3 premios y tuvo 2 coronas. Aleluya por ello. Le animo a mis hermanos del YouTube, del video, que vean el video anterior a este, ¿no? A fin de que vean el mensaje a la congregación de Filadelfia. En cambio, en la congregación de la Odisea no tiene nada que resaltarse, nada. Es más, para que usted vea que no solamente era un mensaje para la Odisea, sino que es para todas las generaciones que sucedieron después y hasta hoy. Última. Vamos a Colosenses, al capítulo 4, versículo 16. Cuando les sea leída esta epístola, hagan que también sea leída en la congregación de la Odisea. Interesante. Lo que aquí escribía el apóstol Pablo a los colosenses. Les decía que la epístola que él escribía a los colosenses sea leída también por la Odisea. Y mire lo que viene. Y la que fue escrita a la Odisea, también léanla ustedes. Interesante, ¿no? Es decir, en ese momento, no solamente la iglesia, la congregación de los colosenses y de la Odisea, porque habían varias congregaciones en el primer siglo, intercambiaban estas epístolas, a fin de ver por qué, porque el mensaje no solamente era para una congregación específica, era para todas, pero centralizada en la circunstancia espiritual que cada una atravesaba. Y ver el ejemplo de una, que fue Filadelfia. Aquí el Señor Jesucristo, en el mensaje a la congregación de la Odisea, se presenta. Vamos a ver cómo se presenta él. En el versículo 14, mire su Biblia, el versículo 14, dice: esto dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Aquí vamos a decir algo a la luz del contexto hebreo en el cual fue escrito el libro de Apocalipsis y la Biblia.
Mire lo que voy a decir. Muchos usan el amén para que una oración se cumpla o al final de una oración. Es una tradición aquí en Occidente. Pero no existe ningún versículo en la Biblia que nos diga que terminada la oración debe terminar en amén. Ahí en el libro de Mateo, cuando el Señor Jesús enseñó a los discípulos y nos enseñaba cómo es la oración, no termina en amén. Y es allí lo que quiero pedirles algo. Casas de restauración, familias, hermanos que ven el YouTube y el Facebook, va a tener que olvidar todo lo que usted recibió como enseñanza occidental. Porque si no, no va a poder entender el libro de Apocalipsis ni la Biblia. La palabra hebrea amén tiene un significado. Significa verdad. Así sea. Y sobre todo tiene un significado de verdad absoluta. De verdad absoluta. Es decir, que cuando Jesús se presenta como el amén, está diciendo que todo lo que iba a decir es una verdad absoluta. No solo es una verdad, sino que es absoluta, porque de él sale lo absoluto. Él es la palabra. Él es el verbo. Es lo absoluto. No existe por encima de él otra verdad. Pueden haber muchas verdades, pero él tiene la verdad absoluta. Aleluya. Por primera vez aparece en la Biblia la palabra amén, y mire, en un contexto diferente, ¿no? En un significado diferente. Vamos al libro de Números, al capítulo 5. Números 5, versículo 21 y 22. Números 5, 21. El sacerdote hará que la mujer declare bajo juramentos de maldición. Y el sacerdote diría a la mujer, es decir, el sacerdote, el responsable del templo en ese momento, decía: Yahweh te ponga por maldición y por juramento en medio de tu pueblo, haciendo Yahweh que tus músculos se pudran y tu vientre se inflame. Entonces, estas aguas de la prueba entrarán en tu vientre y se inflamará tu vientre y se pudrirán tus muslos. Entonces la mujer declarará amén y amén. ¿Se da cuenta usted? Acá no hay una oración. Acá hay un pasaje bien terrible. Sin embargo, la mujer tenía que declarar amén. Es decir, había una verdad que salía del sacerdote, una sentencia sobre una mujer.
Y la mujer declaraba amén y amén. Por eso Jesús, cuando Él se presenta a la congregación de la Odisea, Él dice, esto dice el amén. O sea, esta es la verdad absoluta hacia esta congregación. Esta es la verdad que yo veo. Vamos también para que usted vea en el Nuevo Testamento también está amén. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 19 al 20. Segunda de Corintios, capítulo 1, 19 al 20. Ya que el Hijo de Dios, Jesucristo, quien les fue predicado por medio de nosotros, por mí, o sea, por el apóstol Pablo, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino fue sí en él, o sea, sí en él, verdad absoluta en él. Porque todas las promesas de Dios en él, en el Cristo, son sí. Y por tanto, por medio de él, nosotros damos el amén para la gloria de Dios. Es decir, todo el evangelio que predicamos, todas las promesas en Cristo es una verdad absoluta porque viene de quien es la palabra. Aleluya. Yo sé que esto usted no lo había escuchado antes, pero es la verdad absoluta. Jesucristo es el amén. Podemos seguir orando y decir amén al final, pero hay que entender qué significó el amén y qué significa el amén en la Biblia, que usted y yo tenemos. Porque su Biblia y mi Biblia dicen lo mismo. También se presentó como el testigo fiel. ¿Qué es un testigo fiel? Alguien que por él se hizo algo. Alguien que por él se hizo algo. Y nada, escuche bien, y nada de lo que haya sido hecho se hizo sin él. Usted dirá, ¿dónde está eso en la Biblia? Vamos a Juan, al capítulo 1, versículo 3. Él estuvo en la creación, él fue testigo desde Génesis hasta Apocalipsis. Él es testigo. Juan 1:3. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. Aleluya. Aleluya. Él es el testigo fiel. También se presentó como el principio de la creación de Dios a la congregación de la Odisea. Así se presentó. Hay otras versiones que dicen que él se presentó como el gobernante de la creación de Dios. Alguien con autoridad de gobierno. En Mateo 28:18 nos ilustra lo que realmente es el Señor Jesucristo. Mateo 28:18. Acercándoles Jesús habló con ellos y les dijo: toda autoridad me ha sido dado sobre los cielos y sobre la tierra. Una autoridad
universal, una autoridad que el Señor Jesucristo la recibió desde el principio, y en Mateo 28:18 nos anuncia que Él la recuperó en la tierra por el sacrificio que ya sabemos. Así se presentó el Señor Jesucristo a la congregación de Laodicea. Ahora vamos a ver cuál es la condición espiritual de la congregación de Laodicea. ¿Cuál era su condición espiritual? ¿Cuál es la condición espiritual hoy también, en esta última generación de muchos creyentes? Yo diría muchísimos. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que no eres caliente ni frío. Ojalá fueras frío o caliente. Hay que entender bien esa exclamación. Ojalá fueras frío o caliente. No está anulando las dos opciones, ni está haciendo que la una o a la otra sea menos. Está diciendo ojalá frío, ojalá caliente, ¿no? Está bien lo que está en la Escritura, en mi Biblia dice lo mismo. Así puesto que eres tibio, ahí es otro tema, y no caliente ni frío, dice, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hermano amado, este es el pasaje más famoso en la historia, creo que después del siglo III en adelante hasta el día de hoy, más famoso en la iglesia evangélica. Es la más famosa. De este versículo, muchos líderes con muy buena intención han dado un mensaje o han hecho su mensaje y tienen muchos y muchos seguidores. Hace casi a comienzos del mes de febrero se compartía por Facebook el libro de Apocalipsis en vivo, y se escuchaba de este mensaje, se escuchaba de este versículo. Un líder muy respetado, muchísimos seguidores, así como existe en el YouTube, en el Facebook, en el canal cristiano, que exponen sobre este pasaje. Y dicen, ¿no? Dicen que el que es frío es alguien que no sabe nada de las Escrituras, no vive las Escrituras, vive en su forma y manera individual de vivir, es un desinteresado. Pero el caliente es alguien fervoroso, es alguien apasionado, vehemente, ¿no? Lo cual, hermano amado, no es cierto. Esos mensajes están fuera de contexto. Los ministros y líderes aquí en Occidente
Lo que sucede es que no han investigado bien la cultura del Medio Oriente. No lo han investigado bien. Y tienen muchísimos seguidores. Y los oyentes captan esa enseñanza. Está en su mente. Pero quiero decirles algo. Los creyentes en la Odisea sí entendieron el mensaje. Ellos sí entendieron el mensaje. Porque en ese tiempo no había Biblia, no había Nuevo Testamento, no había seminarios, no había venga al seminario del libro de Apocalipsis o vaya usted a la capacitación, al entrenamiento de las Escrituras. No había. Ellos tenían muy claro, lo que siempre digo, tenían muy claro los mandamientos, los profetas, el Antiguo Testamento lo tenían muy claro. Y el mensaje que el Señor les decía, ¿no? Ojalá fueras frío o caliente. Estaba hablando de una condición espiritual. Ahora mire lo que le voy a decir. Frío es bueno. Y el caliente también, ¿no? Mire usted, lea por eso bien lo que dice. Era importante que tenga usted la Biblia. Dice, ojalá fueras frío, ojalá fueras caliente. No estaba diciendo no sea frío, no sea caliente. El frío es bueno y el caliente también es bueno. Estaba hablando de una condición espiritual. El tibio, lo tibio para el Señor Jesucristo no es bueno. Y aquí quiero compartir con ustedes, amados hermanos, un mapa para poder explicarles este tema de frío o caliente. ¿Por qué la congregación de la Odisea entendieron el mensaje? Permítame entonces compartir, ¿no? Voy a compartir en la pantalla una foto. Esté muy atento. Aquí hemos tratado de... Bueno, para mis hermanos del YouTube son los privilegios del culto en vivo. Cuando se grabe solo usted escuchará el audio, pero espero que se busque en Google Maps, ¿no? Colosenses, así como estamos mostrando aquí en este momento, y encontramos un mapa donde justamente están las congregaciones del libro de Apocalipsis. Y aquí donde estoy señalando y compartiendo con ustedes, hermanos de las casas de restauración, aquí está, ¿quién? La Odisea, ¿no? La Odisea. Y tenía por vecino a Colosas y a Hierápolis. ¿Qué pasaba con esto? La congregación de la Odisea, ellos decían, soy rico, no tengo necesidad de nada. Es cierto, tenían muchas finanzas, pero necesitaban agua. Y como tenían finanzas, ¿qué hicieron? Compraron agua. Por eso las finanzas les permitió no tener necesidad de nada. Pero necesitaban agua. Entonces, ¿qué sucedía? Colosas, que está aquí al sur de la Odisea,
tenía aguas frías y Hierápolis tenía termas calientes. Entonces, como la Odisea tenía muchas finanzas, era un buen centro comercial, era un buen centro financiero, construyeron a ambas ciudades conectadas acueductos. Y así la Odisea tuvo agua fría de Colosas y tuvo agua caliente de Hierápolis. ¿Entiende usted por qué la congregación de la Odisea entendió el mensaje que venía para ellos? Les estaba diciendo, ¿no? Voy a quitar un momentito, hermanos, para ustedes el mapa. Espero que hayan entendido. Aquí hemos puesto esta línea, eran los acueductos, ¿no?, que estaban conectados a la Odisea. Entonces, ¿qué les estaba diciendo el Señor Jesucristo en este mensaje a ellos? Que no eran un buen conductor del maná escondido. No eran buenos conductores de la verdad absoluta. No eran buenos conductores de las obras de fe. Y que solamente tenían apariencia. Aparentaban. Y indudablemente el Señor Jesucristo les dijo que lo tibio no es bueno, sino que los vomitaré de mi boca. Y esa palabra vomitar, hermano amado, no es igual a escupir, porque hay algunos versículos que habla de escupir, es cuando sale algo, pero vomitar ya es algo más, cuando sale algo de un interno hacia afuera, ¿no? Es más significativo. Está hablando ya de otro tema. Está hablando de tema de salvación. Y el ser tibio sí tenía un significado de apariencia, un significado religioso, es decir, de esforzarse por agradar a Dios a su manera, a su manera. Ellos decían, soy rico, y en su manera querían agradar a Dios. Ellos tuvieron un gran problema espiritual. Vamos al versículo 17. Decían, soy rico, me he enriquecido. Tome nota, aquí se viene algo bien interesante, amado hermano. Hoy vamos a romper fortalezas en la mente, formas de pensar. En Occidente, indudablemente. Versículo 17. Soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y el Señor Jesucristo le dice, pero ignoras que eres pobre, miserable, desdichado, ciego y desnudo. ¡Wow! Es una cosa impresionante, impresionante. Los creyentes de la Odisea se sentían ricos porque financieramente tenían finanzas
Y esto los hacía algo diferentes a las otras congregaciones. Y me imagino que no escuchaban a Filadelfia, porque hemos visto que en Filadelfia, dice, eran los menos escuchados. Como ahí en Filadelfia, me imagino los de la Odisea. Filadelfia no es muy comercial, tienen problemas financieros, así que lo que hablen, mejor no los escucho. Hoy, hermano amado, muchos piensan así, que la riqueza, que el tener finanzas, es una medida del favor de Dios sobre los creyentes. Es decir, muchos creyentes piensan que su prosperidad financiera es porque el favor de Dios está con ellos. Así pensaban los creyentes de la Odisea. La congregación de Filadelfia tenía muy pocas finanzas. Sin embargo, fue la única congregación que no tuvo ninguna exhortación de parte del Señor Jesucristo, ninguna advertencia. No tenían ningún problema espiritual y les dio 3 premios y 2 coronas. Algo muy parecido vemos en el Antiguo Testamento. Vamos al libro de Oseas. Oseas, hermano amado, busque Oseas, capítulo 12. Oseas 12, versículos del 8 al 9. Miren lo que sucede aquí. Efraín dijo: ciertamente he enriquecido, ¿no? Muy parecido a los creyentes de la Odisea. Dice: he hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Pero aquí habla Yahweh, dice. Versículo 9. Pero yo soy Yahweh, tu Dios. Desde la tierra de Egipto, dice, aún te haré morar en tiendas, como en los días de la fiesta. Es decir, Dios lo estaba observando y dice, te voy a llevar al desierto. Te voy a llevar al desierto, porque allí tienes que volverte a mí. ¿Qué hay en el desierto? Hemos dicho, a veces es necesario las aflicciones, y las aflicciones. Dios espera que en esas aflicciones el creyente dependa mucho, mucho de Dios. Los altivos creyentes en la Odisea, o sea, en su corazón había mucho orgullo. ¿Se acuerdan de Pérgamo? Ellos tenían el asiento de Satanás en su corazón. Había mucho orgullo. Ellos se veían a sí mismos ricos y sin necesidad. Como a veces se dice aquí en Perú, no sé si en otras naciones de América, se creían la última chupada del mango. algo así.
Sin embargo, Dios, Yahweh de los ejércitos, que conoce el corazón de los hombres, de las mujeres, Él los ve espiritualmente. Y les dijo: eres un pobre, mendigo, menesteroso, ciego, y no estás viendo tu condición de desobediencia. Interesante. ¿Cuál es la lección, hermano amado? ¿Cuál es la lección que hemos visto en este problema que tuvo la congregación de Filadelfia? Nuestra abundancia o falta de abundancia financiera no está conectada en absoluto, amado hermano, a nuestra condición espiritual, a los ojos de Dios. Podemos ser ricos o pobres, pero fieles. Se puede ser rico y pobre, pero desobediente. ¿Cuál es la solución espiritual para estos tipos de creyentes? Versículo 18. Interesante lo que aquí viene. ¿Cuál es la solución? No es tampoco decir no tengo finanzas y por eso hay que ser infiel. El gran problema de la congregación de la Odisea, y al parecer el problema espiritual o la solución espiritual que necesitan hoy muchos creyentes, muchísimos. Versículo 18. Yo te aconsejo que adquieras de mí oro probado por fuego, para que seas rico, y una vestidura blanca para vestirte, y que no se exhiba la vergüenza de tu desnudez, y ungüento para que unjas tus ojos, para que puedas ver. Comprar oro refinado, la primera solución para los creyentes tipos de la congregación de la Odisea, era de que la Biblia nos muestra de que el oro se usaba para dos cosas: para purificación y para destrucción. Acuérdense que el oro, cuando era extraído, siempre viene con ciertos minerales en lo exterior que no tienen que ver el oro, pero hay que sacar el oro puro y esto hay que tratarlo, ¿no? Pero también dice sirve para destrucción. Cuando nuestra dependencia del oro material fundido, es decir, por el fuego, es decir, el dinero mismo, cuando la dependencia es del dinero, esto conduce a la destrucción espiritual. El Señor Jesús dice: no améis, que no podemos amar a dos dioses a la vez. O amamos a Yahweh o amamos a Mamón, que es el dios de las riquezas. No se puede. El uno destruye y el otro purifica.
Pero cuando nuestra dependencia, escuche bien, hermano amado, cuando nuestra dependencia es del oro espiritual de Dios refinado por el fuego santo, es decir, acuérdense que el oro espiritual tiene que ser refinado por el fuego, hay que tratarlo. Es decir, bienaventurados los pobres, porque ellos estarán en el reino de Dios. ¿Se acuerda cuando hablamos de la congregación de Esmirna? Ellos eran pobres pero ricos, es decir, pobres espirituales y afortunados. Ellos no estaban en el ranking financiero, ellos estaban en el ranking espiritual, dentro de los 20 primeros o 50 primeros. Y Filadelfia, ni qué hablar, ese era el number one de el ranking espiritual. Entonces, ¿qué hablaba? ¿Qué les estaba diciendo a la congregación de la Odisea? Miren, muchachos, ustedes están así, ustedes dependen del dinero, del oro material fundido por el fuego. Pero los voy a tener así como a Efraín lo envié, ¿no?, en algún momento, nuevamente al desierto. Y en el desierto vas a tener aflicciones. Pero allí, en esas aflicciones, Dios busca que el creyente dependa absolutamente de Él. El oro espiritual de Dios refinado por el fuego santo nos conduce a nuestra santificación. Más pobre espiritual, más afortunado. Bienaventurado, afortunados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Le aconsejo que vea, hermano del YouTube, hermano del Facebook, el mensaje a la congregación de Esmirna. Ahí hablamos mucho de este tema. Otro de los problemas de la congregación de la Odisea era vestiduras blancas. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo del 10 al 14. Recuerde que estos son predicación, enseñanza. Esto no es un momento de mensajes cortos, ni tampoco de ser humorístico. Al contrario, de que haya una reflexión y una meditación. Éxodo 19, del 10 al 14. Y Yahweh dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y que limpien sus vestiduras, que estén preparados para el tercer día, porque el tercer día Yahweh descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Luego advierte al pueblo diciéndoles: tengan cuidado, no suban al monte ni se acerquen a sus límites, ya que todo aquel que se acerque al monte será muerto. No lo tocará a mano alguna, pues será apedreado o asaeteado. Sea animal o persona, no vivirá. Mientras la trompeta esté silenciosa, les estará permitido subir al monte. Y Moisés descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Luego ellos limpiaron
sus vestiduras. Hermano amado, adquirir vestiduras blancas tiene que ver con santificación. Tiene que ver con lo que hemos visto, el oro espiritual de Dios refinado. Ese fuego santo que consuma toda impureza, toda imperfección y nos transforme, nos restaure. Esa es nuestra santificación. Más pobres espirituales, más afortunados. ¿Por qué? Porque es bienaventurado el pobre, porque de ellos es el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, pero ¿qué es necesario para la santificación? Hay algo esencial en la vida de un creyente para que la santificación, para que el oro refinado de Dios por el fuego santifique. Hay algo necesario. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. Esto lo tratamos también ahí en el libro de Esmirna. Cuando tratamos el mensaje a la congregación de Esmirna. Pero nosotros debemos dar gracias a Dios en todo tiempo. Por ustedes, hermanos míos, amados de nuestro Señor, porque Dios los escogió desde el principio para salvación, para la santificación por el Espíritu Santo y mediante la fe verdadera. La única manera que un creyente se santifique, la única manera que un creyente tenga el oro refinado de Dios y que el fuego nos produzca santificación, es que en nuestra vida se haya derramado el Espíritu Santo. Y la fe verdadera, el maná escondido. Esa palabra revelada diaria que uno debe recibir. El maná escondido. Espíritu Santo y maná escondido, eso nos santifica. El escrito está, nos ayuda. Necesitamos que el Espíritu Santo le dé vida a alguna palabra. Eso se llama maná escondido, palabra revelada. Hoy, hermanos amados, en el comezón de oír que hay en estos días, hay mucha confusión. El correcto mensaje de estos días es arrepentimiento y prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Arrepentimiento y preparación. Los creyentes no se están arrepintiendo, no se están preparando, solo están recibiendo mensajes fuera de contexto, mensajes de entusiasmo, mensajes que quieren oír, mensajes. Y ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. El creyente que se encuentre en esta situación espiritual tiene que decirle a Dios: envíame al desierto, sufriré aflicciones, pero cada aflicción hará que cada vez dependa más de el Dios Todopoderoso. En el desierto
el creyente se vuelve a Dios. Versículo 20. Perdón, versículo... ¿Sí? Versículo 10. Unge tus ojos. La otra elemento espiritual que necesitaba la congregación de la Odisea. Ungir los ojos, es decir, tener el colirio de Dios. ¿Qué es tener el colirio de Dios? Hermano amado, estamos hoy en un momento de mucho, ya les he dicho, son los días del comezón de oír. Oigo por acá, oigo por allá, y tal predicación, y tal pensamiento, tal motivación, y uno busca lo que quiere oír, porque tiene comezón de oír, no quiere escuchar la verdad absoluta. Quiere escuchar lo que quiere oír, lo que se acomoda a su situación. Si es así, hay un problema espiritual. Hay que comprar el colirio de Dios. ¿Qué es eso? Para combatir la ceguera espiritual y ver la verdad absoluta. El Señor le estaba diciendo, tienes que restaurar el discernimiento espiritual para discernir qué es lo bueno realmente, qué es lo que está viniendo del Espíritu Santo, qué es lo que está viniendo de Dios y aquello que no está viniendo. Y aquello que no viene normalmente es la agenda de quien lo predica. Es su agenda. Vamos al versículo 19 del mensaje a la congregación de la Odisea. Espero que tenga usted su Biblia a la mano. Acá hay un mensaje de corrección, de arrepentimiento y de tomar una acción. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé celoso y arrepiéntete. Aquí el Señor Jesucristo nos está dando un principio de Dios que es grandemente importante. Dios siempre va a reprender, Adonai siempre va a reprender a los que aman. Tanto era para los creyentes de la Odisea como para los creyentes de las diversas generaciones y los creyentes de esta última generación. Que Dios reprenda y discipline no significa que odie. Todo lo contrario, todo lo opuesto. Más bien es una acción de Dios para decirles, vuélvanse a mí. Vuélvanse a mí. Así como hizo con Efraín de Oseas 12. Se creía rico, decía, no tengo iniquidad, vengan a verme, no tengo ningún pecado. Sin embargo, Yahweh le dijo, mira, ¿sabes qué, chico? Te voy a enviar al desierto, porque allí fuiste donde me conociste, y allí serás donde te vuelvas a mí. Ahí lo dejo. Versículo 20. Versículo 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré con él y comeré con él y él conmigo. Era agosto 2020, comienzos de esta
pandemia del COVID-19 en el mundo y también aquí en el Perú. Y impulsado por el Espíritu Santo, publiqué casi 10 videos a fin que los creyentes vuelvan a Dios. Que los creyentes vuelvan a Dios. Si usted gusta verlo, son videos de 10, 15 minutos, no es más, cada uno con su tema. Si quiere verlos, vaya al YouTube, ¿no? A la página, al final de este video, para los hermanos y amigos del Facebook, del YouTube, les voy a dejar ahí el enlace donde poder ver estos 10 videos. Volvamos a Él hoy, así se llama, en agosto 2020. Espero que usted no haya dicho, como el profeta no es famoso, no lo veo en el Facebook con grandes seguidores, no lo veo por la televisión cristiana, no lo conozco. Vaya, le animo a que lo vea. Y vea usted, desde esos agosto 2020, el Señor inspiraba a un llamado a los creyentes a que se vuelvan a Él. Porque Él estaba a la puerta, Él estaba llamando. Este pasaje es para las iglesias de hoy. No es para gente que le podemos llamar inconversa, que le podemos llamar aún no salva. No, es un mensaje, es un versículo para las iglesias de hoy, como lo fue para la congregación de Laodicea. A veces he escuchado este pasaje y lo siguen usando como que es un mensaje evangelístico. No es un mensaje evangelístico para salvación de nuevas almas. No, hermano amado. No, es para la congregación, es para una iglesia. Es para las iglesias globales de hoy. Y usé este pasaje, Zacarías 1, del 1 al 5. Zacarías capítulo 1, los 5 primeros versículos, ¿no? Ubíquelo usted ahí en su Biblia. Dice: en el mes octavo, en el día primero del mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Yahweh a Zacarías, hijo de Berequías, hijo del profeta Ido, diciendo: Yahweh se encendió en ira contra sus padres con gran furor. Parece que Dios está con mucho furor en estos días. Y diles, esto fue lo que el Señor me inspiró a decir en agosto 20. Hay furia en Yahweh, en el Dios Todopoderoso. Y diles así dice Yahweh de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara Yahweh de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice Yahweh de los ejércitos. Y no sean como sus padres, a quienes les predicaron los profetas de la antigüedad, diciendo: así dice Yahweh de los ejércitos, arrepiéntanse de sus malos caminos y de sus malas acciones. Sin embargo, dice que no escucharon ni le obedecieron a Dios, declara Yahweh. ¿Dónde están sus padres y mis profetas? ¿Viven acaso por siempre? Volvamos a Él hoy, hermano amado. Hay una condición espiritual por revisar en la vida de cada uno de los pastores,
apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, creyentes. Tiene que haber una revisión, no a la luz de lo que aprendieron, sino a la luz de lo que hoy se está restaurando el Evangelio del Reino. En el versículo 21, al fin se revela el Mesías. En las 6 anteriores mensajes aún no se revelaba. ¿Qué dice el versículo 21? Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono. Wow. Así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su reino. El llamado o las coronas que se dan a estas 7 congregaciones, escuche bien, del libro de Apocalipsis, tiene una circunstancia. Al vencedor, al que venciere, es alguien que tiene que vencer. ¿Qué significa para un creyente sentarse en el trono? No se vaya a perder casas de restauración. Si usted gusta, amado hermano del YouTube, del Facebook, el siguiente domingo vamos a estar hablando, espero poder hablar juntamente el capítulo 4 y 5 del libro de Apocalipsis, que es la visión del cielo en la tierra. Ahí vamos a estar hablando ampliamente sobre este tema de sentarse en el trono. Pero algo general, sentarse en el trono es participar en el reino con poder y autoridad. Por el colirio de haber abierto los ojos, de haberse sacado la ceguera espiritual, de poder nuevamente discernir los tiempos y los mensajes, es que hay una puerta abierta que nos conduce a compartir, escuche bien, el gobierno milenial del Señor Jesucristo. Todas las cartas, las 7 cartas a las congregaciones del libro de Apocalipsis siempre terminan con una palabra: al vencedor, al que venciere. Es decir, no es suficiente leer, no es suficiente escuchar, como dice en primera de Apocalipsis, en el capítulo 2, hay que guardar para ser un afortunado, y guardar tiene que ver con una acción de obediencia, con una acción de hacer algo a fin de que el creyente esté restaurado. El ministerio recibido del Señor es restauración. Por eso hoy entiendo el nombre Iglesia Apostólica de Restauración. Estamos ejerciendo. Hay un nombre que se nos dio y ese nombre tiene que hacer algo. Yo estoy a la puerta y llamo. Hay un llamado al creyente a volverse a Jesucristo. Hasta aquí, hermanos amados, con los amigos del YouTube y del Facebook. Sandy, espero
verlos, si usted se dispone a estar en vivo el próximo domingo. Bendiciones.